¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Excelente lunes para todos allí del otro lado. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva semana informativa. Tarde noticias, muchas informaciones para compartir con ustedes allí del otro lado. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo también para todos los televidentes. Nos toca acompañarles hasta las 5 de la tarde con mucha información entre las novedades. ¿Cuál fue el movimiento que se fue dando hoy? Ya con la ampliación también de edad de las personas que se fueron vacunando desde 70 años en adelante. Ojo, porque mucha gente se queja de que la vacunación desde hoy se volvió más lenta, ¿eh? Exactamente, mucha gente en los autovacunatorios principalmente y en los diferentes puestos. Vamos a estar hablando de eso y por supuesto otros temas también, como por ejemplo en el Congreso Nacional, que hoy se dio entrada a este polémico proyecto, y por supuesto el ámbito policial, la cantidad de robos que se dio en estos días. Lastimosamente, hablamos de eso, de noticias internacionales, de deportes y por sobre todo también de los datos del tiempo, porque en este día lunes estamos teniendo un clima verdaderamente inmejorable. No hace mucho frío, tampoco hace mucho calor, así que a disfrutar de este inicio de semana laboral. Para la gente que nos va acompañando, les contamos ya los datos de meteorología, cómo se comporta el tiempo a estas horas. Parcialmente nublado, un clima bastante agradable, cálido, 29 grados 8 tenemos actualmente, una humedad del 49% y viento norte a 11 kilómetros por hora, el que se va sintiendo a estas horas de la tarde. Para la tarde ya la temperatura irá bajando hasta los 27 grados aproximadamente. Luego ya por la noche un clima agradable, no tan fresco como días anteriores, temperaturas entre los 25 a 19 grados. Y ojo, porque desde la madrugada en adelante estaríamos viendo variación en cuanto al tiempo, principalmente con algunas lluvias dispersas que van a ir apareciendo. Temperaturas entre los 19 a 17 grados. Clima inestable que parece cambiar nuevamente nuestra semana y la temperatura. Vamos a ver lo que dice el pronóstico extendido, qué es lo que va a pasar en los próximos días. Para mañana martes, ojo, porque se habla de la posibilidad incluso de tormentas eléctricas en algunos puntos de nuestro país. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. No hará demasiado calor nuevamente desde mañana porque apenas estaremos alcanzando una máxima de 22. Para el miércoles nuevamente jornada fresca a cálida nada más la que vamos a estar teniendo. Mínima de 12 grados, máxima de 23, todavía persistiría para mitad de semana lo que son algunas lluvias dispersas. Para el jueves 11 grados de mínima, 24 de máxima, va subiendo la temperatura. Desde el jueves en adelante no se pronostican lluvias ni tormentas eléctricas y para el viernes mejorando el panorama, 15 grados de mínima, 22 de máxima. Ya arrancamos esta tarde y queremos hablar de los adultos mayores, conocer un poco más el contexto de los adultos mayores. Recuerdo que cuando se hacía el plan de vacunación, el ministro de Salud hablaba de que tomaron en cuenta datos del Instituto Nacional de Estadísticas y hablaban de más de 700.000. Queremos hablar un poco de eso. Ya lo tenemos a Iván Ojeda, director del Instituto Nacional, para conversar esta tarde y conocer un poco más datos con relación a nuestros adultos mayores. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, apreciado Rolando, también para Fernanda y esa gran audiencia que le sigue. Ya como estabas mencionando, el estudio que hemos publicado acerca de la población de adultos mayores tiene que ver un poco como punto de partida la población total hoy del país, que es de aproximadamente 7.353.000 habitantes, de los cuales los adultos mayores o las personas que tienen 60 años y más es un grupo poblacional de aproximadamente 746.000 personas.
Dentro de ese mismo grupo, aquellas personas que tienen más de 80, o sea, 80 años y más, es un grupo poblacional de aproximadamente 100.000 personas. También hemos indicado la distribución de género, ¿verdad? Son adultos mayores de 60 años en un 51,7% son mujeres y en un 48,3% son hombres. Igualmente, en el grupo poblacional de las personas que tienen 80 años y más de edad, también un 59,3% son mujeres y un 40,7% son hombres. Tiene un mayor peso en este grupo poblacional en las mujeres. También hemos publicado la distribución, dónde están los adultos mayores en la República del Paraguay. Y esto tiene mucho que ver con la concentración de la población. Y así el departamento central, en donde tenemos una población un poco superior a 2.200.000 habitantes, el grupo de adultos mayores, o sea, 60 años y más, está en aproximadamente 217.000 personas. Le sigue la capital de la República con aproximadamente 76.000 personas. Luego ya están Alto Paraná, Itapúa en el orden de los 61.000. Luego Caguazú y así el resto de los departamentos ya por debajo de 56.000 habitantes. Acá el dato, la nota importante es mencionar que el 39% de la población adulta mayor de la República del Paraguay se concentra en el departamento central y en la capital de la República. También podemos desagregar esto por zonas, por áreas rurales y urbanas, y nos damos cuenta de que el 61,7% de la población adulta mayor está en las zonas urbanas y el 38,3% está en las zonas rurales. También publicamos el estado civil o la situación de relacionamiento de los adultos mayores, y así dijeron estar casados 62% de los adultos mayores hombres, y en el caso de las mujeres un 39,9%. Aquellos que declararon estar unidos o unidas, para el caso de los hombres en un 11% y las mujeres en un 6,7%. En el caso de viudos, ahí las mujeres son más viudas, son en un 32,0% y los hombres en un 11,9%. Nos damos cuenta de que las mujeres en el Paraguay le sobreviven más a los hombres. Los que declararon estar separados están en torno al 4%, tanto hombres como mujeres. Los que dijeron estar divorciados no llegan al 1%, y finalmente los solteros, un 16% de los adultos mayores solteros son mujeres y un 10% son varones. Terminando un poco el informe, informábamos acerca de la esperanza de vida en el Paraguay en el año 2021. Esto quiere decir que si tenemos un nuevo nacimiento y ese nacimiento es mujer, tiene una expectativa de vida de 78 años de esperanza de vida, y si es que nace varón, tiene una expectativa de vida de 72 años en el Paraguay. Esta es una parte de ese informe mucho más amplio que hemos publicado, y también en una coordinación muy articulada con todo el Sistema Estadístico Nacional y principalmente el Ministerio de Salud, que está en esta gran cruzada hoy del desafío que tiene la vacunación y todo lo que tenga que ver con este flagelo global que es la pandemia del COVID-19. Ahora, Iván, interesantísimos esos datos que nos estás mencionando. Dentro de ese estudio que se realizó, ¿se saben si mayoritariamente viven con su familia o viven de forma independiente? Si estas personas tienen movilidad, ¿qué más datos se pudo obtener en estos estudios? Sí, el resultado de los estudios de la encuesta permanente de hogares, esta es la encuesta que hacemos durante todo el año, tiene una representatividad, nacional, y llegamos a 20.000 hogares durante todo el año.
la constitución de los hogares hoy nos dice de que somos en promedio por hogar aproximadamente 3,8 personas son las que viven en un hogar. Y también sabemos que el 95% de la población vivimos en viviendas, más allá de que sean alquiladas, propias, rentadas, etc. Y esto también es una gran ventaja que tenemos como país, porque la mayoría de las personas tenemos, digamos, un espacio mayor en el cual vivimos, a diferencia de otros países que la concentración en departamentos y demás es mucho más amplia, ¿verdad? Acerca de ocupación y demás, nosotros estamos por publicar en el próximo, digamos, en la próxima semana, los datos de la fuerza de trabajo, y ahí vamos a saber cómo se ha comportado la fuerza de trabajo en el primer trimestre del año 2020, y hacemos comparaciones intersemestrales y interanuales también. Director, estos números de 746.000 personas de 60 años y más, son datos que se tienen del último censo, imagino, pero no sé de qué año, no sé si esto está actualizado ya, teniendo en cuenta nada más que se dan constantemente números fatídicos, principalmente para esa franja etaria en materia de COVID, por ejemplo. Muchos están falleciendo a causa de la enfermedad. Sí, estos datos son datos oficiales de la República del Paraguay, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, y tienen su origen en la metodología estadística, en donde se consideran los 3 últimos censos, o sea, la información resultante de los 3 últimos censos nacionales de población y viviendas, y también se le suman los datos de migración, mortalidad, etcétera. Y la metodología nos permite tener proyecciones de población. Esto está muy fortalecido hoy en el mundo, porque también nosotros somos parte de la Conferencia de Estadística de las Américas, en donde permanentemente estamos compartiendo información y podemos a través de esto también ir mejorando cada vez más nuestra metodología y, por supuesto, destacar acá al ciudadano, porque si no fuera por el ciudadano no podríamos tener ningún tipo de información. Así que un homenaje también a la ciudadanía que siempre nos recibe y nos da su información. Y de estos 3, el último censo, el más actualizado, ¿de qué año es, director? Del año 2012 es el último censo, y ahora justamente estamos trabajando en la preparación del próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, que esperamos su levantamiento censal para el segundo semestre del próximo año, del año 2022. Estos operativos estadísticos se realizan cada 10 años en los países debido a los cambios en la transición demográfica que alteran la estructura de la población. Los datos de nacimiento, de movilidad, de migración, de esperanza de vida varían con respecto a los años con el transcurrir del tiempo, y estas estimaciones tienen que ser actualizadas para hacer frente a los desafíos de salud, de educación, de vivienda, etc. Entonces, estamos ya trabajando hoy día en la actualización cartográfica, que es la primera recorrida a la República, actualizando la cartografía censal, que va a servir de base para que el año que viene 210.000 voluntarios en las tareas de censistas y supervisores salgan a visitarnos un día miércoles, que se va a declarar feriado, y tener toda la información. Los censos constituyen la base de cualquier sistema democrático, porque ayudan a visibilizar garantías constitucionales, cómo están los niños, cómo están las mujeres, cuáles son nuestras relaciones civiles. Vamos a tener 10 capítulos, 73 preguntas en un contexto interesantísimo que nos va a permitir saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos y qué necesitamos. Ahora, director, eso que mencionaba es un dato interesantísimo, que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de adultos mayores se centra en el departamento central. En la Gran Asunción se encuentra la mayor cantidad de nuestros adultos mayores.
¿Sabes por qué te consultaba eso? Porque queríamos entender un poco el universo o cómo se mueve todo el tema de los adultos mayores, porque en estos tiempos estamos en este proceso de vacunación y dicen hay muy pocos adultos mayores. Uno se pregunta, ¿estarán mayormente en el interior del país? Quizás no tengan movilidad, no tengan acceso a internet, cosas como esas. Pero hoy este informe nos dice de que la mayor cantidad se encuentra en una zona donde es mucho más accesible a los servicios médicos, ¿no? Es así mismo, y te cuento una primicia. También coordinando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Gabinete Social de la Presidencia de la República, hemos diseñado un cuestionario que vamos a agregar a la encuesta permanente de hogares para saber cómo está la gente, si se quiere vacunar, si no se quiere vacunar. Vamos a tener información de si se puede ir, cuáles son las dificultades que tiene la ciudadanía para trasladarse o para llegar a los centros de vacunación. Consideramos que va a ser una información súper relevante para los tomadores de decisión, pero por sobre todo para la ciudadanía, para saber un poco los detalles y cuáles son las dificultades que están existiendo para que la gente se movilice. Muchas veces los adultos mayores, pensamos nosotros, ¿verdad?, tienen dificultades ya motrices o dependen mucho de los familiares para trasladarse, para el tema de salud, y muchas veces también la tecnología misma, ¿verdad?, que dificulta ya para la gente que es muy mayor. Entonces vamos a tener también un informe basado, por supuesto, en la encuesta permanente de hogares y, por supuesto, en la evidencia para poder informar a la ciudadanía de cómo está profundizando más el conocimiento sobre este grupo poblacional. Como ya decías, se concentra en el departamento central y en la capital del país aproximadamente el 39% de nuestros adultos mayores de la República. Teniendo en cuenta estos datos, director, no sé si tienen nuevamente después la separación de estos 700 y algo mil adultos mayores. ¿Hay una cantidad mayor entre los 60 y 70 años o en qué franja etaria se ve mucho más cargada o cargado el grupo de adultos mayores? Sí, la desagregación que nosotros hemos presentado esta tarde tiene que ver un poco con el grupo poblacional que tiene 60 años y más de edad. Y es un grupo poblacional aproximado de 746.000 personas, decíamos, de los cuales la primera desagregación es saber los adultos mayores de 80 años y más. Es un grupo poblacional de aproximadamente 100.000 personas. Esto representa al 1,2 aproximadamente de la población. Sí. Otra desagregación que tenemos es los que tienen 75 años y más. Es un grupo poblacional de aproximadamente 187.000 personas, que representan al 2,5% de la población total. Allí también el 43% son mujeres, son varones, y el 56% son mujeres. Pero de adultos mayores, hablando de ellos en general, son más los que tienen 60 años a 75. ¿Podríamos estimar entonces a juzgar por estos números? Claro, se contienen todos, pues, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos 60 años y más de edad, es un grupo de 746.000 personas. Dentro de ese grupo, 187.000 personas tienen 75 años y más. Ajá. Y dentro de esos 187.000, los que tienen 80 años y más son aproximadamente 100.000 personas. Okay. Perfecto, director. Le agradecemos muchísimo por estos datos. Creo que son importantísimos también para entender un poco el universo de nuestros adultos mayores, saber cómo están distribuidos principalmente y qué importante va a ser esto, ¿no? Sumar estos nuevos
estas nuevas preguntas a los cuestionarios que van a ir llenándose para tener un poco también conocimiento de si quieren vacunarse, si no quieren vacunarse, datos importantes que de alguna manera también va a sumar para poder ir trabajando con este sector que es el más vulnerable. Te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros. El agradecido soy yo, gracias también por el espacio, porque nos ayudan a difundir el trabajo que estamos haciendo y por sobre todo nos ayudan a dar valor público al dato. Muchas gracias y a las órdenes cuando ustedes requieran. Muchísimas gracias, Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Un dato interesante que nos aporta para tener una idea con relación al tema de la franja etaria y de cómo se dividen los adultos mayores en comparación, por ejemplo, a lo que se están vacunando. Nos decía que por encima de 100.000, en realidad más de 746.000 adultos mayores tenemos en nuestro país. Más de 100.000 por encima de los 80, también igual de los 75, entonces todavía no se refleja esa escasa cantidad que va a vacunarse. Y por otra parte también algo interesante, que esto se concentra mayoritariamente en el departamento central y también en Asunción. Si bien en el interior también hay, es una franja más pequeña. Y yo te quiero hablar de esto, de chía galeno, porque ¿sabías que chía galeno cuida tu corazón? Sí, así mismo, porque contiene omega 3 y 6 vegetal, que es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un producto 100% natural, paraguayo como vos, disponible en todas las farmacias del país en venta libre. A más de un año del arranque de la pandemia en Paraguay, los números son terribles, alarmantes. Tenemos que cuidarnos. Quiero pedirte que vayas donde vayas, te laves las manos en todo momento, que utilices también el barbijo o mascarilla y que guardes distancia de 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona. De esta forma vamos a ayudarnos todos a combatir y a vencer a este virus. Hablamos de la inseguridad, tenemos que hablar de esto que ocurrió esta madrugada en la zona de Lotehuazú. 4 a 5 delincuentes ingresaron en una vivienda donde también funciona un punto de pagos de servicios. Los delincuentes redujeron a las personas que se encontraban en ese lugar y se alzaron alrededor de 10 millones de guaraníes. La policía llegó al lugar, se produjo una persecución, tiroteo. Uno de ellos resultó herido y capturado por la policía. Vamos a compartir las imágenes de circuito cerrado, Fernanda. Ahí vemos, hay una imagen previa, vamos a poner lo que se ve antes, para ver el momento en que se está yendo la patrullera hacia la casa ya al pedido de auxilio, para ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y en secuencia ya se observa ahí la parte donde hay más iluminación, cómo salen, cómo van saliendo los delincuentes que huyen del lugar cuando la patrullera llegaba hasta este sitio. Ahí vemos al menos 2 de ellos corriendo. Totalmente encapuchados, o sea, con la campera, con la gorra. Ahí vemos otra vez ya a los agentes persiguiendo a estos delincuentes. Reiteramos, uno de ellos fue detenido y este es el momento en que llegaba la patrullera.
Rápida reacción en este caso ante el llamado de vecinos que posiblemente se percataron de lo que estaba pasando. Pero llegaron en la patrullera y después uno de los agentes se baja y le persigue corriendo. Sí, ahí se ve, porque ahí ves la llegada de la patrullera y es esa zona donde se ve la mayor iluminación. Sí, que es el local. El local. Y a un costado, bien a un costado, ahí hacia donde está la obra más o menos, vamos a ver cómo empiezan a correr, a dispersarse. Y se le va a empezar a ver. Ahí salen. Sí. Ahí sale uno y ahí sale el otro y ya corriendo. Corriendo. Y después de eso ya los efectivos policiales. ¿Por qué no decir también que si actuaban rápido con la patrullera en sí iban a poder agarrar a los dos, no solamente a uno? Exacto, pero se vieron evidentemente superados porque estamos hablando de 5 aproximadamente y posiblemente se dispersaron, entonces allí se dio esta situación que terminó con un delincuente herido, uno de ellos fue capturado y los demás están siendo investigados. ¿Te golpearon a vos? A mí no, por suerte, porque yo me pude escapar a tiempo. Pero a los otros sí le pegaron, le rompieron la cabeza, además con picana, inclusive le pegaron a uno para que no tenga resistencia a ellos. ¿Cómo vos lograste escapar de ellos? Y yo salí por la puerta trasera de la casa, por la cocina sería. Y salí corriendo y me fui hacia el fondo, hacia el baldío, y me fui a refugiarme en la casa de un vecino. Y ahí fue donde yo pude llamarle a los policías para que vengan. ¿Y después de tu llamado, en cuánto tiempo ya estuvieron acá? Y en 2 minutos máximo tardó en llegar los policías. Yo no estaba, yo estaba durmiendo ya. Y mi hijo más chico aquel me despertó: mamá, le está asaltando a mi hermano Hugo, me dijo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, yo me estaba durmiendo y miré en la cámara, no le he visto a nadie. Y bueno, y me fui a abrir la puerta, salí por atrás, arriba. Y mire, y le he visto a mi hijo que estaba corriendo. Y después yo me bajé y vine acá, estaba todo abierto, pero no estaba más nadie. La cámara de ustedes no está funcionando. Y en este momento no anda para grabar, había sido. Porque anoche revisamos y no estaba grabando. Y ¿Ustedes no sabían que no estaba grabando? no sabíamos. Después yo vine acá a esperarle a mi hijo, ellos vinieron de la comisaría a las 3 por ahí, estábamos sentados a esperarle, pero no vinieron más nadie, porque llevaron todas las llaves, llevaron todas las cosas para abrir, para cerrar, y no teníamos nada. Y ¿Llevaron tu llave también? Sí, llevaron todas las llaves de la camioneta, llevaron todo lo ¿De la casa también? De la casa, por suerte, porque yo estaba arriba, no se subió arriba, se subió hasta el almacén, porque ahí llevó toda la moneda en la caja que había. ¿Reconoces tu campeón acá en medio de las cosas recuperadas? Sí, ahí está mi campeón. Todo lo que podían se llevaron. Sí, y iba a llevar más cosas y encerró la puerta acá. Sí, es que la policía no llegaba. Por suerte, Derly lo que salvó todo. Porque él le llamó a la policía y enseguida vino. Una zona ya límite jurisdiccional con la comisaría Séptima Ñemby. Es un barrio, es el barrio Rincón, sobre la calle Washington, entre Sierra Leona y Sierra Madre. Personal de esta comisaría realizó la aprehensión de personas en flagrante comisión de hecho punible. Se tuvo conocimiento a través del sistema 911, personal de esta bordo de una patrulla se encontraba a cercanía. Llegaron al lugar, ya fueron recibidos con disparo de arma de fuego, por lo cual mi personal también reaccionó, logrando aprender a uno de los supuestos autores y lograr la incautación de una pistola calibre 7.65 de procedencia italiana y los objetos robados. Ahora, ¿los asaltantes también efectuaron disparos hacia ustedes? Así mismo es, hubo un enfrentamiento, fue recíproca, así mismo es. Un cruce de fuego, vamos a decirle, porque al llegar mi personal ya fueron recibidos con disparo de arma de fuego. Pero, ¿logran aprender de esta manera a uno de los asaltantes, los otros escapan, oficial? Así mismo se logró aprender, ya que se llegó a herir a uno de los delincuentes que no pudo más darse la fuga, del cual se logró incautar el arma de fuego que le estaba mencionando. Bueno, tenemos que hablar de esto que nos llega desde el sur del país, tenemos que hablar de un terrible
crimen. Exactamente, se trata de la muerte de una persona identificada como Valentín Artemio Vargas, de 67 años. Esto era lo que ocurría en zona de la localidad de Fordi, en el kilómetro 5, distrito de Bellavista, al sur de nuestro país. La víctima fatal de este caso presentaba varias heridas, entre ellas escoriaciones a la altura del pecho y el brazo en el lado izquierdo y también en la frente. Ojo, porque se están manejando ciertas hipótesis, varias, entre ellas también, porque esto sucedía en medio de un piquete. Claro, estamos hablando de un establecimiento donde hay animales. ¿Y cuáles son las dos hipótesis que se tiene? Por un lado, y preliminarmente, el diagnóstico forense habla de un posible ataque de un animal. Sí. Pero la policía también tiene otras hipótesis, a pesar de que la primera estamos hablando de un informe científico, ya de un forense. Pero ¿qué decía los intervinientes con relación a este hallazgo de cadáver? ¿Piquete? Sí, tendido en un piquete encima de su frazadita. Una frazada y una sábana tenía al lado. Y un bidón de agua. ¿Qué se presume que ocurrió? ¿Fue atacado por una persona? ¿Qué es lo que presume la Policía Nacional? Y aparentemente se puede observar signos de violencia. Según el médico forense podría ser ocasionado por un ganado vacuno. Y hay otra hipótesis también que se está manejando y se está llevando la investigación correspondiente. ¿Cuál sería el presunto caso del otro? ¿Un crimen? ¿Fue un resultado de una ronda de tragos? ¿Cuál fue? Y podría tratarse de eso porque según manifestaciones de vecinos que ayer en hora de la tarde se encontraban ingiriendo bebida alcohólica en su domicilio. Ahí donde se puede observar es el domicilio del señor, y acá a unos 400 metros aproximadamente se encontró el cuerpo de la víctima. ¿De quién se trata? La víctima se trata de Valentín Artemio Vargas, paraguayo soltero de 67 años de edad. ¿Él estaba viviendo acá en este lugar? Sí, en este lugar, ahí donde se observa, se estaba quedando como encargado para... la vivienda de un vecino, y le dejó para que pueda... ¿Cuidar los animales o algo así? No, le dejó para que pueda quedarse ahí, para que él pueda vivir ahí. Excelente. Pero jefe, ¿él presenta varias heridas cortantes, punzantes? Sí, presenta varias heridas en el cuerpo, en la frente y en las piernas también, y en el brazo. Bueno, entonces podría haber sido atacado por otra persona y no por un animal, según las hipótesis. Y así mismo, podría ser dos personas o sea, si es de persona, una sola persona no podría ocasionarle así... ¿Tantas heridas? Sí, unas cuantas heridas. Y según manifestación de vecinos también que ayer, en horas de la noche, se escuchó gritos. Pero nadie... vio nada, hoy recién pudieron encontrar. ¿Tipo un grito de auxilio? No, gritería nomás, sí. No pedido auxilio, pero escucharon voces. ¿Conmocionó esto a la zona? Bueno, jornada del día lunes en Tarde Noticias, en la que también le damos cabida, por supuesto, al mundo deportivo, en este caso a la categoría intermedia, para referenciar esto que pasaba el día viernes en la ciudad de Juan León, Mallorquín. Allí el equipo del General Caballero, que está líder, que está puntero en la segunda división del fútbol paraguayo, superó por 2-0 a Fernando de la Mora. Una muy buena racha, está líder de una manera indiscutida realmente el conjunto del interior del país. Clementino González con este sablazo de derecha, golazo, el primero del partido para el equipo dirigido por Humberto El Loro Ovelar. Ya en la etapa complementaria, minuto 54, llegaría Teodoro Arce para anotar el segundo del equipo del General Caballero de Juan León Mallorquín, que se imponía de esta manera 2-0 frente a Fernando de la Mora.
el equipo fernandino que está haciendo una mala campaña realmente en esta categoría intermedia del fútbol paraguayo. Después vamos a observar la victoria 2-1 de Fulgencio Yegros de Ñemby sobre el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. En el minuto 10, Bernardino Villalba anotaba el primero para el equipo en el cual debutaba un histórico de la dirección técnica de nuestro país. Hablamos del bambino Carlos de los Santos Jara Zaguier, técnico medalla de plata con la selección paraguaya en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Debutaba en Fulgencio Yegros y lo hizo con el pie derecho con una victoria. En el minuto 29, Joela Román empataba para el equipo de la terraza del país de Pedro Juan Caballero, pero de vuelta en el 69, Bernardino Villalba, el 2-1 para Fulgencio Yegros de Ñemby, que de esta manera triunfa, deja los 3 puntos en su casa ante el equipo Pedro Juanino del departamento de La Mambá, y ahí la celebración de Carlos de los Santos, el bambino Jara Zaguier. Nos vamos ahora hasta el barrio Recoleta, porque en la cancha de Recoleta Ameliano hacía de local frente a Atirá. El primero, minuto 3, Oscar Romero para el equipo de Ameliano, homónimo del mellizo Oscar Romero, pero no tiene ningún parentesco con el futbolista que milita en San Lorenzo de Almagro de Argentina. 1-0 en ese momento para Ameliano, pero después llegaría en la etapa complementaria en el 57 ya Julio Aguilar, el interminable centro delantero para el 1-1 definitivo entre Ameliano y Atirá. Ya en breve vamos a ver también las posiciones de la categoría intermedia, porque es momento de observar lo que pasaba en el departamento San Pedro. De San Pedro, Santaní derrotaba 2-0 a General Díaz, el equipo de San Estanislao que se ponía arriba en el marcador a través de José Ayala. Debutaba Luis Fernando Escobar en la banca del Deportivo Santaní, el ex entrenador del Sportivo Luqueño, que en la fecha precedente del Campeonato de Apertura había sido de baja en el Auriazul, había sido dado de baja en el Auriazul y ahora debutó con victoria en Deportivo Santaní. El segundo, obra de Jorge Jiménez para Deportivo Santaní, que venció 2-0 a General Díaz. Pésima campaña de General Díaz, todos los partidos hasta aquí con derrota del equipo que hasta el año pasado seguía militando en la primera división del fútbol paraguayo. Posiciones, vamos a repasar. General Caballero justamente en lo más alto, allí con 15 unidades. Independiente de Campo Grande con 12. Resistencia Guaraní de Trinidad y Atirá, al igual que Sportivo San Lorenzo con 11 unidades. 3 de febrero de Ciudad del Este con 9, al igual que 2 de mayo de Pedro Juan Caballero con 8. Ameliano, Sportivo Iteño, Fulgencio Yegros con 7. Trinidense, Deportivo Santaní con 6. Mientras que Rubio Ñu está con 5, al igual que Deportivo Capiatá. De floja campaña Deportivo Capiatá también, que empató con Tacuarí, que también tiene 5 unidades. Fernando de la Mora 3 puntos, y allí en el sótano General Díaz sin punto alguno, con casillero en blanco. Bueno, momento de escudriñar un poquitito la historia de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. En 1968 en México, los primeros Juegos en habla hispana. Hace 52 años se celebraban los Juegos de 1968, Olimpiada que fue realizada en Ciudad de México. En la candidatura se impuso a Detroit de Estados Unidos, a Lyon de Francia y a Buenos Aires de Argentina. Fueron los segundos Juegos de Verano que se realizaron en Latinoamérica. México 1968 fue el primero y a él le siguió Río del 2016. De habla hispana también fue la primera nación anfitriona antes de Barcelona 1992. 5.516 atletas participaron en los Juegos Olímpicos de México. La cifra ha aumentado considerablemente con los años y en Tokio 2020 serán más de 11.000. 112 países participaron, de entre los que debutaron algunos, como Honduras o El Salvador. 20 deportes se disputaron en Ciudad de México, 18 dentro del programa olímpico y 2 de exhibición, pelota vasca y tenis. Primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos en la que hubo controles antidopaje. 667 pruebas se realizaron durante los Juegos. 100.000 espectadores acudieron al Estadio Olímpico a presenciar la ceremonia de apertura. En ella, Enrique
Enriqueta Basilio hizo historia al ser la primera mujer en encender el pebetero olímpico. 26 récords olímpicos se rompieron en atletismo, 14 de ellos fueron mundiales. Otro a destacar fue Bob Beamon, que en salto de longitud logró una marca de 8,90 metros. Este récord mundial tardó 22 años en romperse. Ambiente bastante tenso el que se tiene en Israel con estas imágenes que vamos a compartir con ustedes de lo que era un bombardeo, un ataque en la zona sur específicamente sobre la cual se daba aviso. Esto se dio luego de que el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque con cohetes desde Gaza. Luego de las protestas y los incidentes de la policía con palestinos en la explanada de las mezquitas durante el Día de Jerusalén, el ejército alertó por un bombardeo desde el sur que hizo sonar las sirenas en toda la región. Vamos a escuchar porque esto tiene un audio ambiente, sonido ambiente de lo que ocurría en medio de, decíamos, esta tensa situación que se vive en Israel. Vamos a escuchar. Fíjense, esto era lo que se estaba viviendo en Israel luego de que las defensas y la Fuerza de Defensa de Israel confirmara que el grupo terrorista Hamas lanzó cohetes desde Gaza sobre el territorio israelí como muestra, dicen, de que está dispuesto a cumplir con la amenaza proferida este lunes que daba un plazo de pocas horas para que la seguridad israelí abandonara la explanada de las mezquitas de Jerusalén luego de los choques con manifestantes palestinos. Recordemos que esto dejó un saldo provisorio de 300 heridos, entre ellos 21 oficiales. Varias explosiones, como las que escuchábamos, se oyeron este lunes en Jerusalén luego de que sonaran las alarmas antiaéreas. Medios locales indicaron que de 7 misiles registrados se había interceptado por lo menos uno. Además, un comunicado de la Yihad Islámica anunció el disparo de una docena de cohetes en la zona de Sderot, mientras que en los suburbios de Jerusalén hay reportes de daños en algunas casas. الصوت الثاني Ya estamos cerca de las 4 de la tarde, seguimos acompañándoles aquí en C9N, en Tarde Noticias, y tenemos que hablar de esta situación. Hoy recordarán, empezó la vacunación para las personas de 70 años y más. Se amplió la franja etaria, la gente acudió, pero ¿qué fue lo que pasó? En la clínica 12 de junio de IPS, esa que está ubicada sobre la avenida General Santos, el panorama por fuera era bastante tranquilo. Vean ustedes, no había mucha gente, venía algunas personas, salían, preguntaban, ingresaban, pero una vez dentro, en las imágenes que vamos a compartir con ustedes, se logra visualizar la impresionante cantidad de adultos mayores
de 70 años y más que estaba aguardando por la vacunación. Algunos desde las 8 de la mañana, ya cerca del mediodía, seguían sin vacunarse, más de 4 horas aproximadamente esperando la vacuna anti-COVID. Estoy con mi papá. ¿Hace cuánto que está acá? Y hace buen tiempo ya. Tiene su protocolo para llenar la ficha y todo eso. Pero es muy lento. Está muy lento porque son pocas personas las que están atendiendo. Pocas son las que vacunan. Sí. ¿A qué hora llegaste? Y yo llegué a las 8:30 por ahí. ¿Las 8:30 de la mañana? Sí. ¿Y todavía no te estás yendo? Todavía no me estoy yendo. ¿Bastante tiempo? Sí, bastante tiempo. Pero se repartieron muchos números a la mañana. Sí, a mi papá, por ejemplo, le tocó el 114. Pero está muy lento porque son pocos los que están vacunando y tiene su protocolo para llenar la ficha y darte la contraseña. O sea, todo un día tenés que invertir entonces a venir a vacunarle. Todo el día, todo el día. Así es, mañana le toca a mi mamá y tengo que volver. Tenés que venir todo un día, sí, todo posiblemente. Un día. Sí, así mismo. Yo llegué a las 10 de la mañana, sí, y ya me llamaron para inscribirme, estoy esperando la vacunación. O sea, se tarda bastante, entonces por lo visto es muy lento el sistema. Es lento. ¿Vos sos la que se tiene que vacunar? Sí, soy yo. ¿Y viniste solita o cómo se Sola vine. A esperar entonces todavía. Sí, me dijeron que iba a ser enseguida ya, vamos a ver. Ya me apliqué. ¿Ya te aplicaste? Sí, mi ¿Así rey. hoy? No, para nada. Gracias a Dios y a mamita María ya está. Sí. Ahora, doña, me dicen que acá está tardando bastante el sistema. ¿A vos te vacunaron rápido? ¿A qué hora llegaste? Yo habré llegado las 10 por ahí. Las 10. Sí. ¿Ya te tocó entonces? Sí. Y ahí, allá luego viste que tiene su protocolo, ¿verdad? Y ahí que puede cumplir todo, ¿verdad? Vos ya estabas registrada, ya te inscribiste en la página. Sí, mi amor, ya estaba registrada. Y hoy me tocó, porque hoy empieza lo del 0, creo, 1, y yo tengo 1, pues, y tengo 71 años. Excelente. Entonces ya me tocó hoy. Qué suerte. Y no gracias a Dios. ¿Verdad? No, mami, no esperé mucho. Estas entrevistas se hacían cerca de las 12:15 de la mañana. Había gente esperando desde las 8 para que su padre, madre, ser querido reciba la vacuna contra COVID-19. Más de 4 horas encima, como ustedes veían, era un espacio completamente abierto. Si bien es cierto, había buena circulación de aire. El problema ya a esas horas, cerca del mediodía de hoy, era el cansancio, el no tener mucho espacio en donde sentarse. También el sol que ya rayaba el cielo a esas horas. ¿Qué era lo que decía el director? El doctor Antonio Jiménez, a quien vamos a escuchar a continuación, aclaraba que esta lentitud en la clínica 12 de junio sobre la vacunación anti-COVID se daba porque tienen un solo lugar en donde estaban vacunando a varias personas. Se vacunaron una totalidad de 81 personas con la vacuna AstraZeneca y unas 18 de Covaxin. Que sería la... Sí. ¿Está habilitado también para primera y segunda dosis aquí en el hospital? Primera y segunda dosis también, sí, así mismo. Ahora, ¿esas 81 hasta qué hora más o menos fue, doctor? Y eso hasta hace media hora más o menos. Media hora, sí. porque ahora vemos que la cantidad aumentó bastante. Aumentando, sí, siguen aumentando la cantidad de, sobre todo los pacientes de 70 años para arriba. La mayoría para su primera dosis. La mayoría para su primera dosis, así mismo. Hasta el momento ustedes cuentan con un solo vacunatorio aquí en el... Solamente este vacunatorio, sí, así mismo. O sea, lo ideal en todo caso sería contar con más de uno, ¿no? Para agilizar un poco. Sí, pero la infraestructura, el espacio físico con que contamos no da para más. ¿Ampliaron o cambiaron de sala en estos días? Sí, habilitamos una sala más grande cuando inició la vacunación contra el COVID acá. Teníamos una sala pequeña anteriormente para las vacunas regulares del plan de vacunación regular y eso pasamos ahora a habilitar esta sala que se da, que es mucho más amplia, donde se va vacunando por tandas. Pero de igual manera estábamos viendo algunos casos, o escuchando, mejor dicho, que algunos se quejaban de que se tarda mucho. Doctor, ¿cuál es la respuesta o por lo menos alguna otra opción que se puede dar a esto? Bueno, la verdad que como ven, este tiene un tiempo, digamos, donde
entran por tandas acá de a 4 o 5 personas para vacunarse, luego tienen que esperar. Muchas de las personas que ven también acá ya son los que fueron vacunados y están esperando sus 30 minutos correspondientes para post vacunal. Okay. Bueno, pero por el momento no se puede dar otra ampliación o mudarse o generar 2 vacunatorios. No es posible. Canciller se reúne con embajador ruso. El canciller nacional Euclides Acevedo se reunió este martes en audiencia con el embajador de Rusia, Alexander Pisarev. La conversación se centró en el calendario para el suministro de las vacunas Sputnik V, ya adquiridas hace tiempo por el Paraguay y que serán proveídas por el Fondo Ruso de Inversión Directa. Fatal accidente en Boquerón. 2 policías y un civil fallecieron en un accidente en la zona de Campo Aroma, a 35 kilómetros de Filadelfia, Chaco, Paraguayo. Aparentemente el conductor perdió el control de su rodado y cayó al tajamar, donde todos murieron ahogados. Millonario asalto en Pedro Juan Caballero. Un vehículo que transportaba unos 150 millones de guaraníes fue asaltado en Pedro Juan Caballero, departamento de La Mambay. El monto sustraído por los delincuentes corresponde a la recaudación de un conocido shopping. Viajes a Estados Unidos. Desde Asatur afirman que unas 500 personas viajan por día a Norteamérica para recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto brinda un cierto respiro al sector turismo que estuvo prácticamente parado durante un año. Vacunas en el metro de Nueva York. La vacunación gratuita contra el COVID-19 en el metro de Nueva York será posible desde este miércoles con una dosis única de la vacuna Johnson & Johnson. La información fue difundida por el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Recortes en el decano. El presidente de Olimpia, Miguel Brunote, lanzó un claro mensaje y anunció que realizará una poda del plantel tras el final del torneo Apertura el próximo 30 de mayo. Esto atendiendo a la crisis deportiva que atraviesa el franjeado. Mucha atención, vamos actualizando los datos del tiempo aquí en Tarde Noticias. Atención para la gente que tiene planes para los siguientes días, porque aparentemente tendremos clima inestable. Hoy, por lo menos ahora, se encuentra bastante cálido en comparación a días anteriores. Tenemos 30 grados de temperatura actual, un cielo parcialmente nublado, la sensación térmica que se ubica un puntito por encima, 31 grados 4 la térmica actualmente en Asunción y Gran Asunción, una humedad del 52% y viento norte a 9 kilómetros por hora. Durante esta tarde seguirá el clima bastante cálido, descenderá nuevamente la temperatura hasta los 27 grados aproximadamente. Para la noche estará llegando entre los 25 a 19, nuevamente cálido, no muy fresco como estuvimos sintiendo días atrás. Pero para la madrugada, mucha atención. Se prevé que en horas de la madrugada ya aparezca un frente lluvioso de algunas lluvias dispersas y temperaturas que nuevamente van bajando entre 19 a 17 grados. Vamos a ver también los datos del pronóstico extendido. Ojo con lo que decíamos, mañana martes se habla de la posibilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, vientos que van variando nuevamente y temperaturas bajas. Frescas por el momento al amanecer, 15 grados de mínima, 22 de máxima para el martes. Para el miércoles nuevamente lluvias dispersas, baja más aún la temperatura, 12 de mínima y tan solo 23 de máxima. Para el jueves el clima iría mejorando, pero todavía con tiempo bastante fresco y temperaturas bajas, 11 de mínima, 24 la máxima. Y para el viernes 14 de mayo, 15 grados de mínima, 22 de máxima. Into class to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. Another paper's talking real so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these burning gifts to use, such that there's no way I lose. I was born to rock and built to last. You never see my feet 'cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Hey,
impresionante la violencia con la que actúan estos delincuentes. Esto ocurrió el sábado, Fernanda, y actuaron con una suma violencia. Golpearon a la víctima con un arma de fuego. Esto ocurrió en la zona de Capiatá. Fíjense las imágenes. Le pega con la culata del arma, parece. Ahí a la mujer, a la señora que iba con esta otra menor. Que suponemos es su que hija. Suponemos, claro. Y fueron sorprendidas porque ellos venían caminando y la moto venía atrás de ella, porque al comienzo del video ustedes se van a fijar el momento en que la moto va con dirección a las víctimas. Ese ya es el momento en que está llegando a ella. Y después gira. Y después gira. Sí, gira esperan, y viene a ella. Esperan que llegue hasta un lugar determinado y posteriormente atacan a estas personas. Terribles imágenes que recibimos en nuestro WhatsApp 0985-625-000. Y lo peor, para acotar nada más, lo peor de todo, los datos que nos están proporcionando es que fue a 1,5 cuadras nada más de la comisaría que le corresponde ahí en la zona de Capiatá. A 1,5 cuadras, sería prácticamente cerca del centro de la ciudad de Capiatá. En ningún momento incluso se ve que la mujer oponga resistencia, pero de igual manera estas personas actuaron con muchísima violencia. Fueron sorprendidas por estos delincuentes. Reiteramos nuestro número de WhatsApp para que puedan también compartir con nosotros videos y otro tipo de denuncias. 0985-625-000. Cuatro de la tarde con 6 minutos. Establecemos este contacto en vivo ahora con nuestro compañero Alexis Aveiro. ¿Qué tal, Alexis? Hola Fernanda, hola Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los televidentes. Nos remontamos rápidamente al jueves, en horas de la mañana se había reportado el fallecimiento de una mujer al interior de esta casa que está ubicada en el barrio Retiro de la ciudad de Capiatá. En aquel entonces ya en la vivienda se había diagnosticado como causas naturales el motivo o las causas, valga la redundancia, de este fallecimiento. Sin embargo, una serie de denuncias realizadas a nuestro medio durante la cobertura en vivo de nuestra compañera Judith Colexa motivaron que el cuerpo tenga que ser derivado a la morgue porque se habría generado cierta duda. Y es que no habíamos accedido a la versión de la familia, sin embargo, vecinos de este sector empezaron a comentar ciertas situaciones que finalmente ahora quieren ser desmentidas por la hermana de la víctima, la señora Celia López, porque la víctima fue identificada en ese momento como doña Berta López Cabrera. Doña Celia, ustedes vivían solas. Agradezco mucho que haya venido para poder aclarar todo esto. Nosotros somos las dos hermanas, ella tiene 76 años. Y yo tengo 73 y vivíamos sola. Tengo una hija que es casada, que tiene sus hijos, que todos los días viene a vernos. Tengo un sobrino acá que es Mingo Aguilar, el hijo de mi hermana, que siempre nos visita, nos rodea. Otro sobrino que es un electricista también me vienen a ver. Y casi todos los días tenemos esa visita de mis hijas y de mis sobrinos. Esas son mi gente, los que viven acá cerca. Bueno, resulta ser que mi hermana hace 22 días se fue a caminar un poco. Y caminó muchísimo. Y un día domingo, el domingo de Pascua. Y después vino ya de noche, le trajo mi sobrino. Y entró acá en la casa. Se fue, dice que estaba muy cansada, se fue, se acostó y para dormir, ¿verdad? Estuvo un poco con la tele, después un rato apagó y se acostó a dormir.
Ella siempre está acostumbrada a levantar un poco temprano, más temprano que yo. Bueno, entonces, yo me levanté ella se levantó temprano, escuché un ruido en el baño, pero el ruido de personas que caen, se desplomó. Entonces me levanté de la cama, me fui corriendo a ver y la encontré en el piso. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Que te mareaste? ¿Por qué te caíste? No, me dice, me duele la pierna, no siento la pierna. Entonces le tuve que agarrar, le puse el brazo acá en mi cuello y le agarré así en la cintura y le llevé a su cama. Entonces... Doña Celia, perdón que yo te interrumpa en este punto. Ese es el hecho que los vecinos atribuyen como supuestamente un hecho de violencia hacia ella. Exactamente, no, después ya eso. Sí. La violencia que ellos argumentan es después, porque yo la tuve que... se va muriendo la pierna. Y entonces cuando se va muriendo la pierna yo le llevo al baño. Inclusive con la silla de ruedas ya le llevé al baño. Fuimos, ella no puede disponer de la pierna, se le afloja las piernas, se le afloja el brazo derecho que estaba enganchado acá. Y los dos nos vamos en el piso. Entonces le dije, ahí fue que yo soy la persona en que hablo fuerte. Es hereditario esto. Sí. Es de la familia y entonces ahí fue que me tiraste en el piso, le dije. Espera un rato, me voy a entrar porque yo acababa de curarse la rodilla, se curó recién de una fractura. Que yo me fui a subir allá por allá arriba y me caí y me fracturé la rodilla. Y golpeé mi rodilla ahí. No estaba en el piso. Entonces le dije yo, espérame un ratito. Y flexioné la pierna y para poder levantarla otra vez. Pero ella me reta, entonces yo le contesto. ¿Y eso es lo que te grabaron, doña Celia? Ese me grabaron. Y inclusive le dije yo, me tiraste en el piso, es una voz de grito. Yo no niego, el video existe, no sé cómo pero lo que sí que no, jamás se le tocó a ella. A ella nunca, nadie le toca, porque ella es enferma de nacimiento, ella tiene retraso mental. Eso explica también que de repente ella grite o reaccione. Reacciona y algunas veces choca con la de ella. En mala manera reacciona. Inclusive yo hace más o menos, antes de quedarse con las piernas inmovilizadas, ella se puso furiosa y entró en la pieza. Tuve que llamar a la policía de acá. Vinieron a verme. Y me dice, pero ella no tiene algún remedio. Ella no la lleva al psiquiatra. Sí, ella se va al psiquiatra y tenemos medicamentos. Yo sufro de insomnio desde que murió mi madre y tomo medicamentos por medio del psiquiatra. Pero la medida es exacta y a ella se le da y me dice, ¿no tenés acá adentro?
no tenés acá adentro. Escucharon acá, ella estaba alterada y me estaba esperando con un palo hacia atrás. Y entonces esas son cosas que a ella le pasa siempre porque ella es enferma. Bueno, tolera y me dice, se va junto a ella los dos muchachos policías que vienen y agarra el remedio y le dice, nada, señora, es UPA. Hay que tranquilizar, nada más con la hermana, ya por ahí te inde, jaucatan de la paja, pero de uta paja, jauta. De pope guareja uta le dice al policía. Entonces le da con un vaso de agua, uno. Ahí se tranquilizó ella. Empezó a hablar con los policías, empezó a hablar, y después ya le corta a los policías y nos vamos, él le dice. Yacelia, solo para ir cerrando esto y ya también accediendo a su versión, que es muy importante, por cierto, para desmentir lo que habían dicho los vecinos, y explica y justifica muy bien el hecho de que hable fuerte, una situación de dos hermanas enfermas que están tratando entre sí día a día, el relacionamiento que muchas veces evidente puede caracterizarse por el nerviosismo. Su hermana finalmente termina falleciendo, sí, efectivamente, a consecuencia de casos naturales. Casos naturales. Ella cayó. Ella ya no se levantaba más, ella. Ya empecé a comprar pañales. Porque ya yo no puedo más alcanzar el baño con el peso de ella. Entonces empecé a comprar pañales y en pañales nomás ya. Me fui a la mañana y me pidió mate. Le dije, ya te llevo, le dije, le puse el termo, el mate, y le tuve que levantar más la cabeza para arriba para poder tomar su mate. Tomó, le puse anís en el mate. Y después al rato me fui. Siempre me voy a ver si no se derrama el termo o cualquier cosa. Porque la parte derecha se le ablandó completamente. Todo la parte derecha medio muerta. Y ahí ya. Todo el año se paralizó, pues ella. Yacelia, agradecemos muchísimo su versión, don Domingo. ¿Usted quería mencionar algo solo para ir cerrando también ya? Justamente le está explicando mi tía Celia, ¿verdad? Son dos personas de la tercera edad y lo que ella está diciendo es lo que es en verdad son un carácter muy especial de ambas, ¿verdad? Una reaccionaba al mal hablar de lo, él le contestaba mal, entonces ella también. Y ese día que sucedió la muerte de mi tía por causa natural, porque tenía neumonía declarada, ella una semana, contó ella que fue al baño, ¿verdad? Y sucedió esa caída, pero el llamado que ella estaba diciendo no fue de buena manera. Mi finada tía también pedía de otra manera muy especial, ella reaccionaba y eso escucharon los vecinos, ¿verdad? En ningún momento no estaba pidiendo auxilio, sino se estaban gritando ambas. Entonces, que por eso ellos digan, ¿verdad? Y le tratan de homicida, es muy grave lo que sucedió, ¿verdad? En ese sentido, esa acusación. Por eso le agradezco a los directivos de su canal por darle esta oportunidad de aclarar todo, ¿verdad? En ese sentido, porque por chisme nomás no puede, los vecinos de repente lanzar su versión, ¿verdad? Y esto pues tiene que ser algo técnico y científico, el resultado va a acusarle a una persona que no ve, ellos no vieron nada, pero le estaban acusando de homicidio, algo muy grave, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió, ella le dio toda la atención posible que pueda haber, porque tiene 73 años también. Pero nunca llegó al tema físico, nunca, por nosotros siempre venimos, sí, vemos cómo están, ¿verdad? Porque también, por más que estaban manejándose solas, también estaban a ojos nuestros, ¿verdad? Siempre, pero yo venía y los vecinos me decían que
tiene que venir a intervenir. No, yo le conozco cuál era la relación, ¿verdad? Oye, playa, o sea que antes yo dije verbalmente, pero no era para intervenir en ese sentido. Gracias, Domingo. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Gracias. De esta manera entonces accedíamos a la versión de la familia con respecto a este hecho. Fernanda Rolando. Alexis, muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento. Hasta luego. Y fíjense lo que ocurría con una mujer italiana que recibió por error 6 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Esta mujer recibió esta cantidad impresionante de la vacuna contra COVID-19 en Italia y es el primer caso de sobredosis de este tipo. Esto sucedía ayer. Por error recibió esta joven 6 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y aunque está en buen estado de salud, quedó en observación en un hospital de la Toscana, en el centro, en Italia. El error se produjo cuando una enfermera, en lugar de inyectar una dosis de la vacuna a la estudiante de medicina de 23 años, le administró todo el frasco, que es equivalente a 6 dosis. Según las fuentes italianas, la experimentación sobre los efectos de una posible sobredosis de la vacuna de Pfizer se limitó a 4 dosis, por lo que este caso de 6 dosis administradas por error es desconocido en la literatura médica. Es el momento de salir de nuestra zona de confort y adoptar nuevos hábitos para proteger a los tuyos y a los míos. No te olvides de lavarte las manos, utilizar correctamente el tapabocas y mantener la distancia requerida. Entre todos podemos vencer al COVID. Y fíjense lo que ocurría con detenidos de una comisaría del sur de nuestro país. Se escaparon de la celda en la que estaban, en la comisaría del barrio Jardín en Camburetá. Aprovecharon, 2 de ellos, que los uniformados acudieron a un procedimiento. Después de eso forzaron la celda en donde estaban. Uno de los fugados ya fue recapturado y el otro sigue prófugo. El hecho se registró en la comisaría 68 del barrio Jardín del distrito de Camburetá, en donde 2 detenidos que ya tenían remisión al cerezo y estaban esperando el resultado de sus hisopados se fugaron tras forzar el candado de su celda. Esto ocurrió mientras que los uniformados acudieron a un hecho de violencia familiar en este mismo distrito. Ayer, siendo las 18:40 horas aproximadamente, sucedió este hecho acá en la comisaría. Se tratan de los ciudadanos que estaban como detenidos en esta comisaría en la celda de seguridad. Uno de ellos es Matías Ezequiel Sandoval Benítez, paraguayo, soltero, 23 años de edad, domiciliado en el barrio San Rafael de este distrito, quien tenía la orden de remisión al cerezo conforme al oficio número 315 de fecha 3 de mayo del 2021 en la causa caratulada Matías Ezequiel Sandoval Benítez sobre violencia intrafamiliar. El segundo ciudadano es Estanislao Jiménez Jaras, paraguayo, soltero, 57 años de edad, con domicilio en Edelira 70, Itapuapotú. El mismo tenía un proceso proceso caratulado de Estanislao Jiménez Jara sobre ley 1881/2002 que modifica la ley 1340, que sería
la tenencia y posesión y tráfico de estupefacientes. Esta persona tenía ya una orden para el traslado correspondiente en el Cerezo, una vez que sea llevado a la 7ª región sanitaria para su hisopado correspondiente, y una vez que dé negativo, elevar la lista a la dirección de zona para que se pueda solicitar el ingreso del mismo en el Cerezo. Asimismo, lo que quiero indicar es que hay una persona recapturada, que es Matías Ezequiel Sandoval Benítez, el que en este momento está todavía con paradero desconocido. Hasta el momento es Estanislao Jara, esta persona que tiene un proceso por tráfico de estupefacientes. Uno de los fugados ya fue recapturado inmediatamente por parte de la policía. Ahora tratan de dar con el otro sujeto, quien hasta el momento sigue prófugo, pero ya tienen informaciones de dónde se encontraría, y ahora los procedimientos se realizan en distintos puntos de Encarnación y el distrito de Camburetá. Los mensajes que vamos recibiendo, sí, Fernanda, a nuestro WhatsApp desde diferentes puntos del país. Queremos compartir algunas denuncias que nos hacen llegar nuestros televidentes. Fíjense en estas imágenes, las famosas carreras clandestinas, donde se observa una gran cantidad de motocicletas con esas maniobras peligrosísimas, que muchas veces terminan en accidente. Y esto se da constantemente. Esto fue un fin de semana y ahí veíamos al costado incluso con público. Lo peligroso de todo esto es que ellos se van acomodando en la motocicleta a la par que van manejando. Fíjate cómo empiezan sentados, luego terminan acostados, se mueven otra vez, hacen estas típicas piruetas. Sí, el famoso Willy, las miles de piruetas. Pero clandestina es una forma de decir, porque esto está en plena ruta. En plena ruta, a plena luz del día. La gente ahí pasando en el otro lado, en el otro carril. O sea, ¿dónde están los que están o deberían de estar controlando esta situación? Claro, porque es jurisdicción de la patrulla caminera, y en este caso no había ningún tipo de control, preocupación por esto. Ahí ves. 160, a ver si podemos sacar el Zócalo. 140, 152 kilómetros por hora. Va subiendo. Va subiendo hasta 160, parece. Ahí está. Sí, vamos a repetir la imagen para ver otra vez, porque esto muchas veces terminan, la mayoría de las... Ahí está, mira. Sí. De 180 empieza a bajar. Sí, ahí está. 182 es el máximo. 182 llega. Sí, y después va bajando. Y conste que hay otros, claro, va grabando con una mano, con el otro se ataja. Y mira cómo se adelantó al amigo que tiene ahí. Ese ya va más fuerte. Si el otro iba a una velocidad con la que estábamos viendo, el otro iba mucho más fuerte. Pero entre ellos pueden llegar a chocar. Cuando vemos ahí que el velocímetro va aumentando a los 180, 100 y pico, después el que va al costado izquierdo se adelanta y como que la moto tambalea. O sea, estamos viendo que esto pudieron incluso llegar a accidentarse entre ellos mismos jugando estas famosas carreras clandestinas, y verdaderamente, nunca mejor dicho, al borde de la muerte. Tenemos más videos para compartir esto que nos llega de otro punto del país. Estamos hablando de Luque, hablamos de inseguridad. Fíjense el vehículo que está estacionado. Esto ocurrió anoche, o sea, la madrugada ya del domingo. Dos personas que se acercan a ese vehículo, aparentemente con la intención de robarse, pero no tardaron mucho tiempo porque el propietario se encontraba en la casa de enfrente, y al ver la presencia de estas dos personas sospechosas salió rápidamente. Nos comentan a través del video que envían de que constantemente esto se está registrando allí en la zona de Luque, muchos hechos de inseguridad, y genera muchísima preocupación. Esto está en la jurisdicción de la comisaría de Isla Abogado, y en algunos casos llegaron incluso a entrar
las casas, porque se observa el momento cuando trepa la muralla sin ningún miedo del cerco, que evidentemente no estaba funcionando, y ahí le vemos a uno de ellos. Esto es lo que viven constantemente los pobladores allí en la zona de Isla Abogado. Video también que compartimos, que nos llega a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Y también queremos reiterar el otro, Fernanda, porque hablábamos de mucha violencia, lo que habíamos comentado hace un rato. Jurisdicción de la Comisaría Octava de Capiatá, un telefonazo pero enorme para los efectivos de esa zona, porque esto ocurría a 1,5 cuadras nada más de la policía, de la sede de la comisaría. Estas dos personas a bordo de la motocicleta venían por esa misma calle, giran, pero después vuelven para poder interceptar a sus víctimas. Una mujer adulta y otra que, a juzgar también por el contexto y por la contextura física, sería una menor la que iba también ahí. Con muchísima agresividad atacaba el acompañante del chofer de la motocicleta, le pegaba incluso en la cabeza, en algunas partes del cuerpo, y ya rápidamente después se daba a la fuga. Ustedes también pueden mandar sus reportes al 0985-625-000. Bueno, tenemos que hablar que desde mañana ya entra en vigencia de la medianoche el nuevo decreto presidencial, donde se va a extender el horario, se le va a permitir de vuelta a los comerciantes poder realizar, principalmente los gastronómicos, extender su horario de apertura y otras actividades que estaban restringidas en estas últimas 2 semanas. El caso de las canchas sintéticas, Raúl Bogarín, ¿hay protocolo nuevo? Desde mañana rige. ¿Qué es lo que dice esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda, Rolando y a todo el equipo de Tarde Noticias. Nos encontramos en una cancha sintética aquí en Villa Aurelia para hablar acerca de este nuevo protocolo. Y aquí, en estas canchas, estamos observando nosotros que tienen todo el protocolo listo, ya preparado. Mañana se va a habilitar nuevamente y hay una emoción importante. Incluso nosotros, que ya tenemos aquí también la pelota para poder jugar. ¿A qué? Se me fue a otro lado la pelota. Espera que... Jackie, mostraron vos la habilidad que vos tenés antes de hablar con el abogado. Miren cómo tiene la habilidad Jackie, nuestro camarógrafo. Ahí está. Y le tiramos la pelota al... Con la cámara y... ¿Cómo? Sí, con la cámara y con obstáculos, ¿eh? Exactamente. Y le tiramos ya la pelota al doctor. Diego Lanzac. A ver la picadita ahí tuya, Raúl. A ver. Doctor, ¿podemos ver un jueguito de voz? Anímatenos, Raúl. Así. Por lo menos algo así. Espera. Ahí está muy bien. Se fue luego. A ver. De Erasores. No, mejor Raúl, vamos a hablar con el doctor acá. Mejor vamos a la nota, no va a dejan sin practicar y estamos todos duros. Vamos a ir a la nota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente un gusto recibirla acá en el local. Por fin se abre nuevamente algo tan esperado por los propietarios, los administradores, las canchas sintéticas. Realmente sí. Por fin, porque realmente hay mucha gente que quiere practicar este hermoso deporte que es el fútbol, y también mucha gente que es la que yo represento, que vive de esto, y esto es la posibilidad de llevar el pan dignamente a su casa, ¿verdad? A su trabajo. Ojalá que esto ya sea continuado, ¿verdad? Y que no nos obliguen de vuelta a cerrar. Ahora, el protocolo sigue normal. ¿Cuál es el siguiente paso? La indicación que le dieron a ustedes. El protocolo es normal, ¿verdad? Vos entrás previo agendamiento, entrás, te lavas las manos, todo con tapaboca. Vos te quitas recién el tapaboca cuando entras a la cancha. Los arcos, y así como vos viste la pelota, todo el tiempo está siendo higienizada con alcohol de 70 grados, ¿verdad? Vos solamente te quitas el tapaboca acá dentro de la cancha cuando jugás. Está limitado la hora, solamente pueden estar 2 horas. Grupo ahora son de 7 personas,
sea que son 14 personas las que pueden jugar 7-7. Y vos solamente puedes estar 2 horas dentro del local, después ya tenés que, ya cambia de grupo. Claro, eso es por protocolo, no es que vos podés alquilar la cancha 3 horas, 4 horas y quedarte con todo tu equipo. No, hasta 2 horas, hasta 2 horas es como marca el protocolo, ¿verdad? Y hasta ahora el tercer tiempo nada todavía. Y el tercer tiempo está prohibido para nosotros, no entendemos por qué, porque vos acá al lado tenés un bar que tiene está totalmente habilitado, entonces simplemente la gente que no puede tomar acá, da la vuelta acá y toma. Sin ningún problema, está totalmente habilitado. O sea, no entendemos por qué, pero para nosotros es mejor por lo menos el alquiler de la cancha y gaseosa que no hacer nada, ¿verdad? Y que esté así cerrado, ¿verdad? ¿Qué le dicen los propietarios de las canchas sintéticas a partir de este nuevo decreto? Y mira, a nosotros ya nos abrieron, ya nos cerraron, ya nos abrieron, ya nos cerraron. Nosotros con la primera apertura tenemos toda la información que es de la trazabilidad. Nunca hubo un contagiado denunciado de que haya salido de una cancha de fútbol formal, ¿verdad? Entonces, como te digo, ojalá esto continúe, ¿verdad? Y nos permitan trabajar nosotros los formales, que finalmente somos los que tenemos el empleado en IPS, en el Ministerio del Trabajo y pagamos todos nuestros impuestos. Una gran alegría y satisfacción para los propietarios y también para la gente que practica el deporte amateur. Totalmente. Te repito, con mucha desconfianza. Ojalá que esto sea continuado y que después de 1 o 2 semanas vuelvan a hacer lo que nos vienen acostumbrando a hacer, ¿verdad? Que es volver a cerrarnos. Ojalá que esto continúe, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. A ustedes. El abogado Diego Lanzac, entonces, dándonos indicaciones también de cómo será el protocolo. Aquí hay 3 canchas sintéticas que están ya habilitadas desde mañana para poder la gente venir y jugar a este deporte amateur, que muchos lo tienen también como algo, alguna medicina que le hace bien a las personas para poder seguir, de repente despejarse un rato del trabajo, de la rutina diaria, y vienen para poder practicar este deporte. Claro, por salud mental también mucha gente, porque en estos lugares es donde finalmente se cumplen los protocolos. ¿Cuántas veces hemos visto, incluso en este tiempo en el que supuestamente eran actividades restringidas, que en los barrios, en algunos lugares completamente cerrados, no se cumplía ningún tipo de protocolos? Esperemos que en este tipo de sitios, desde mañana nuevamente, se pueda, por un lado, reactivar y por otro lado también cumplir todo ese proceso para evitar contagios en este tipo de actividades que son deportivas y finalmente hacen bien también al cuerpo y a la mente. Gracias, Raúl, por este contacto, amable como siempre. 4 de la tarde, 40 minutos. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Exactamente, ya venimos. ¿Todo bien? Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo están tus orejas? Aguantando todavía el uso del tapabocas. Y tus manos ya se estarán resecando por el uso del alcohol. Pero, ¿sabías que estas prácticas son las que hacen que hoy estemos bien? Son las que hacen que hoy reduzcamos al mínimo la posibilidad de contagio por coronavirus. Hay mucha gente que la está pasando muy mal en los hospitales. Hay personas que están perdiendo a sus familiares a causa de esta enfermedad. Así que, a seguir con estas prácticas. Hace más de un año que lo venimos haciendo y lo sabemos de memoria. Utilizar el tapabocas, tener a mano el alcohol y guardar esa distancia social. De esa manera nos cuidamos todos. Bueno, vayamos al ámbito deportivo en Tarde Noticias. Hablemos de la compatriota Jessica Pirayu Martínez, que anotó uno de los goles para el Real Madrid, para el equipo femenino. Gol y desahogo, así se puede resumir el partido de la paraguaya Jessica Pirayu Martínez en la goleada del Real Madrid en la primera división del fútbol femenino en España. La delantera ingresó a los 64 minutos de juego y con tan solo 5 minutos en la cancha ya la mandó a guardar. Así la albirroja registró su 4º tanto con las galácticas. Martínez aprovechó un buen centro y, sacando rédito de su buen juego aéreo, aplicó el correcto golpe de cabeza para colocar el 2º tanto del partido. El Real Madrid tuvo un gran rendimiento, ganó 3-0 en condición de visitante frente al Rayo Vallecano y se encuentra en la zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Así que destacada la paraguaya
Jessica Pirayú Martínez, esto en el fútbol femenino en la madre patria. Bueno, venimos al plano doméstico. Hablemos ahora de Olimpia, que viene de empatar 3-3 frente a Sudamérica en Paraguay y con esto prácticamente ya queda fuera de combate en la lucha por el título del torneo Apertura. 5 puntos de diferencia a favor de Libertad a falta solamente de 3 partidos en disputa, 9 puntos en juego. Luego de la seguidilla de malos resultados en Olimpia, entre ellos una goleada histórica que sufrió por 6-1 en manos del Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores de América, el presidente del club, Miguel Brunote, salió al paso y adelantó rescisiones masivas de contratos, reducción de presupuesto y ratificó el respaldo al entrenador Sergio Orteman. Es decir, a juzgar por lo que dijo el presidente Miguel Brunote, Sergio Orteman va a continuar siendo el entrenador decano. El mandamás expresó que hay jugadores que ya no deberían estar en Olimpia. La decisión está tomada, se van a rescindir contratos por las buenas o por las malas. Textualmente lo dijo de esa manera, por las buenas o por las malas, y no serán pocos. Estamos hablando de doble dígito, es decir, más de 10 jugadores que están señalados por esta comisión directiva y que no van a continuar para el campeonato clausura y por supuesto para todo lo que representa el segundo semestre a nivel de competencias para el franjeado. Evidentemente hay que saber si es que continúa en la Copa Libertadores de América, si es que participa de la Copa Sudamericana y también está de por medio la Copa Paraguay. Son las competencias que le restan al decano en esta temporada. Así que más de 10 jugadores van a dejar la institución franjeada. Lo anunció hoy el propio presidente del club, Miguel Brunote. Bueno, seguimos en el ámbito deportivo, plano internacional. Presten mucha atención a esto que pasó en Brasil. Un partido que terminó derivando en una verdadera batalla campal. Uno de los equipos involucrados es el Bahía del paraguayo Óscar Ruiz. El Bahía de Brasil, donde milita Óscar Ruiz, se coronó campeón de la Copa do Nordeste ante Ceará por penales y todo terminó en escándalo. Jugadores de ambos equipos se agarraron, generando una batalla campal dentro del campo de juego. El detonante, las burlas de un equipo hacia el otro. El Bahía de Óscar Ruiz había perdido 1-0 en la ida como local, pero se impuso por 2-1 como visitante. Luego lo terminó ganando 4-2 en penales. Ya en el primer compromiso había sido un duelo caliente, con 2 expulsados, 1 por equipo, pero en la vuelta todo se descontroló, una vez finalizado y definido el título para el Bahía. Curey Ruiz terminó teniendo algo de participación, saltando al campo de juego en el minuto 70. Hasta ahora lleva marcado un gol en 5 encuentros, desde que el ex Cerro Porteño arribó al Bahía el 31 de marzo de este año. Y una vez más vas a poder vivir el cine nacional a través del Sistema Nacional de Televisión con la siguiente película, Orsay, una película para toda la familia que nos muestra un poco de nuestro folclore. Hola, soy Rafa y esta es mi despensa. Y acá comenzó todo. El cine nacional ha crecido bastante en los últimos años y el Sistema Nacional de Televisión se enorgullece de traer otro estreno a los hogares paraguayos. Orsay es una comedia que nos habla de temas muy cercanos a nuestros afectos: el barrio, la familia y el fútbol. Perdemos la casa, la despensa, todo. Qué lindas son las paraguayas. La película fue escrita y dirigida por el joven cineasta Emiliano Gómez. El filme contiene un lenguaje sencillo y altas dosis de humor para reflejar con dinamismo situaciones propias del día a día e inesperados giros que no son ajenos para ningún paraguayo. Toca, hacia la izquierda, arranca hacia la izquierda, vamos. Síndrome de Hertzmann. La historia sigue a Rafael, un hermano mayor que se hará pasar por abogado para salvar a su familia de un conflicto económico inesperado. Yo conozco un abogado re buena onda y re pro. Le voy a hablar de vos si querés. Voy a decir que me va a dar bola. ¿Por qué te va a dar bola? El tipo es un grosso. Me comentó que usted necesita de un abogado. Sí, pero un abogado de verdad.
Además de la calidad en el guión y dirección, también sobresalen las actuaciones y los personajes con mucho color y simpatía. El reparto está compuesto por Rafael Alfaro y Paola Maltese, quienes comparten escena con Amada Gómez, Héctor Silva, Renato Gómez, Martín Oviedo, Jimena Ayala, Lucrecia Carrillo y Tomás Arredondo. El filme cuenta con la breve participación de Edgar Vivar, conocido por sus roles en las teleseries mexicanas El Chavo del Ocho y Chespirito. El gran estreno de Orsay es este sábado 15 de mayo a las 21, a continuación del noticiero 24 horas, solo por el SNT. Tenemos un compromiso con el Paraguay. Y son varias las recomendaciones a tener en cuenta para evitar la COVID-19. Las más importantes tienen que ver con el lavado de manos de forma frecuente, el uso de mascarilla y también otro dato importante, la no automedicación. Si es que presentas fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, incluso dolor de garganta y antes de presentar una dificultad respiratoria, consultar lo antes posible al centro de salud más cercano. Muchísimos videos recibimos esta tarde. Fernando, vamos a compartir los dos últimos, por lo menos el de hoy. Después vamos a ir pasando. Esto ocurría ayer en la ciudad de Luque, una gran también aglomeración de personas, las famosas carreras Ubirupi. Sí, sin tapabocas. No, nadie. Pero nadie. Nadie. Ni los ahí me parece que uno tenía tapa mentón. Esto ocurrió en Luque, la gente que nos envía, y esto, tipo las carreras de caballo, también mucha plata mueve por detrás y se dan en diferentes puntos. Esto ocurrió ayer. También hablamos de otro hecho, incidente. Esto es madrugada, consumo de bebidas y agresión. Esto ocurrió en San Miguel, San Lorenzo. Creo que tiene un poco de ambiente para poder ser. Incidente de... A ver, vamos a escuchar. Ya era tarde aparentemente. A ver, no se llega a ver ahí la hora pero del ya vehículo. era, y decían los vecinos que constantemente se da este tipo de cosas. Así es que agradecemos a la gente que comparte con nosotros sus videos a nuestro WhatsApp 0985-625-000. Todas las denuncias vamos a ir pasando en el transcurso de la programación. Bueno, ya vamos cerrando lentamente, pero las noticias continúan. Tenemos que hablar de algo que en media hora más o menos se estaba esperando muchísimo, cómo van a presentar eso y cómo van a organizar. Claro, lo que hace referencia a la reglamentación del proyecto de ley de uso de fondos sociales de binacionales destinados a salud. Se va a conocer la reglamentación, el punto por punto de cómo se va a destinar este dinero al Ministerio de Salud. A las 5:30 la conferencia de prensa en donde van a estar dando, ya imaginamos algunos detalles. Hace semanas que se está esperando este documento para reglamentar y ya para poder mover el motor, utilizar este dinero y que ya deje de faltar, deje de haber tanta falencia también en los hospitales. Habría que ver cómo sale la reglamentación y qué van a opinar principalmente los legisladores con relación a eso. Desde hace días estaban insistiendo con que esto debe reglamentarse. Vamos cerrando, Fernanda. Exactamente, prepárense porque durante la madrugada aparentemente se viene la lluvia. A tener en cuenta, señores. Nos vemos mañana. Chao, chao, gracias. Just another